Ya son tardes, ¿verdad? Te invito, hermano, que vayas ahí a Tito 2, 13 y 14, porque nuestro tema de hoy se llama Nuestra Esperanza. Vamos a leer, ya dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos la oportunidad, Señor, de darnos de poder estar aquí en tu casa, Señor, que hemos venido, Señor, a adorar tu nombre, a exaltar, Señor, tu nombre, a proclamar, Señor, las buenas noticias de salvación, Señor, porque para eso tú nos has mandado, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor. Y el día de hoy, Padre, tú permites, Señor, que mis hermanos, Señor, traigan un corazón dispuesto, que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Señor, unge mis labios con un carbón encendido, Señor, para que tú seas, Señor, el que trabaje en los corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que penetre, Padre, y haga lo que tenga que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que nuestro tema de hoy se llama Nuestra Esperanza, porque el día de hoy, hermano, yo quiero que tú te vayas bien animada, ¿sí? Bien animado, porque nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? No como los del mundo, así dice la palabra, que ellos no tienen esperanza. Por eso es que ellos, cuando alguien muere, pues lloran, porque ellos no están seguros si los van a volver a ver, y nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos que allá vamos a ver a nuestros seres queridos, a todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis, Génesis 50, que es el último capítulo de ese libro. Habla, ahí encerré en un circulito los que quiero que leas, ¿sí? Para no leer todos los versículos. Termina, es el primer libro de la Biblia, y termina hablando de la muerte de José, que dice que murió a los 110 años. ¿Sí saben quién fue José? Fue el penúltimo o el 11º hijo de Jacob o Israel, ¿verdad? De los patriarcas, de los 12 patriarcas de Israel. Él fue el que vendieron sus hermanos, ¿verdad? Él lo vendieron sus hermanos por celos, pero no sabían el propósito que Dios tenía para José, ¿verdad? Y así les dijo él antes de morir, dijo: no teman, ¿verdad? Porque para esto Dios me ha traído, ¿verdad? Para preservar la vida de muchas naciones, para preservar la vida primeramente de los israelitas y luego de muchas naciones, porque muchos tuvieron que ir a comprar, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sueño de las 7 que soñó Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Ese sueño se lo interpretó José al Faraón, y por eso Faraón lo puso como gobernador, y fue la manera en que ya en Génesis, en Éxodo, ¿verdad? Más bien en Génesis, al final, antes de la muerte de José, cuando ya van así sus dos hermanos, sus otros 11, primero van 10, ¿verdad? Hermanos, a comprar trigo, porque sabían que allá había alimento en Egipto. Entonces ellos, cuando ellos no reconocieron a José, porque José ya traía las vestiduras egipcias, entonces José pues ahí les hizo unas tretas, ¿verdad? Hasta que se dio a conocer a ellos, y de esa manera él mandó traer a Israel, o sea, su padre Jacob, hacia Egipto, ¿verdad? Y se los trajo, y en esa ocasión entraron 70 personas,
venían, o sea, todos los hijos de Rubén, todos los hijos de Simeón, todos los hijos de Gad, de Aser, de Leví, de Benjamín, de Isaacar, de Zabulón, fueron 12 tribus, ¿sí? Entonces, pero yo lo que hoy quiero, hermano, que tú te lleves, ¿verdad? Esa esperanza, ¿verdad? Porque fíjense, les quiero hablar un poco de este Moisés, porque ahí en Éxodo 1 habla acerca del nacimiento de Moisés, ¿sí? Y vamos a ver otro personaje que fue el libertador de Israel, ¿verdad? Que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? Entonces allí dice, sí te di los versículos, sí, es del 1 al 10. ¿Sí? Porque miren, para que vean cómo Moisés nació en tiempos difíciles donde ya el pueblo estaba esclavizado, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí. Dice mejor, ¿sabes qué? Vamos hasta donde el lapso que tiene ahí, que es el del 11 hasta donde dice, sí, dice, porque dice que cuando él nació, ¿sí? Dice que estaba el pueblo oprimido, les cobraban, el pueblo les cobraban tributos, ¿sí? Pero Moisés, cuando nació, como Faraón vio que el pueblo era muy numeroso y que se estaba multiplicando, él hizo un decreto, y él le dijo a las paraveados hebreas allí en ese tiempo que asistían eran las parteras que asistían a las hebreas, y les dijo, se llamaban Cifra y Fua, ¿verdad? Digo Cifra, sí, Fua. Entonces les dijo Faraón, les habló Faraón y les dijo, cuando asistan a las hebreas, cuando vean que nazca una niña, déjenla vivir, pero cuando vean que nazca un varón, mátenlo, ¿sí? Incluso una vez mandó a echar a todos los niños que eran de esa edad, ¿verdad? Que estaban recién nacidos, los mandó a echarlos al Nilo para que se ahogaran. Y en ese tiempo nació Moisés, en una etapa muy difícil, donde Moisés, su mamá lo vieron que era hermoso, ¿sí? Entonces su mamá y su papá, como sabían de ese decreto, lo escondieron. Dice que era un niño hermoso y lo escondieron. Entonces, pero no lo pudiendo esconderlo más, dice la palabra que su mamá hizo una canastilla de juncos y la calafateó con brea y la echó al Nilo, porque ya no lo podía esconder más. Entonces, cuando ya lo echó al Nilo, en su canastita, ¿verdad? Lógicamente para que no se ahogara, sí, salió a bañarse, dice ahí la palabra, que salió a bañarse la princesa de Egipto, o sea, la hija de Faraón, y que vio el canastillo, y que mandó traer el canastillo, y dice que cuando lo abrió, vio a un niño hermoso, y el niño lloró, así dice, ¿verdad? Y lo adoptó como su hijo, ¿sí? Entonces fue esa manera en la que Dios usó para que Moisés se salvara, porque también tenía un plan para él, ¿verdad? Entonces si vemos ahí que Moisés creció y empezó a ver cómo eran sus hermanos, ¿verdad? Porque él era hebreo, eran maltratados, eran esclavizados, los golpeaban, los latigueaban, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tiempos tan difíciles, ¿verdad? Imagínense que yo como madre ver que a mis hijos les den de latigazos, imagínense, ¿verdad? A lo mejor Erika les puede decir algo ¿verdad? De cómo sufrimos por los hijos, cómo nos duele, ¿verdad? Muchas veces no sabemos dónde andan, pero pues tenemos nosotros una confianza, ¿verdad? Debemos de tener una fe. Pero ¿sabe qué era lo hermoso, hermano? Que en ese sufrimiento los hebreos, había hebreos que estaban llenos de fe, había de todo, ¿verdad? Había hebreos que renegaban, había hebreos que estaban pues sufriendo, pero otros que a pesar del sufrimiento estaban llenos de fe, ¿sí? Y vamos a ver ahí que llegó el tiempo en que Moisés creció, ¿sí? Moisés creció y dice que ahí tuvo un tiempo, vamos a ver ahí en Génesis 2:11, ahí nada más donde dice que Moisés tuvo que huir de Faraón. Sí, porque cuando él se dio cuenta que era hebreo, él salió y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo.
y pues ahí se sintió la sangre y dice la palabra que mató al egipcio. Entonces cuando Faraón se dio cuenta, mandó matar a Moisés y Moisés tuvo que huir al desierto, ¿verdad? Entonces imagínense a Moisés huyendo en el desierto, vestido de egipcio, ¿sí? Pero ya él iba con la protección de Dios, ¿verdad? Ni siquiera él sabía que él iba a ser el libertador de su pueblo. Pero ahí en Éxodo 3, hasta dice ahí que él llegó a Madián, ¿verdad? Y ahí se encontró a un sacerdote que se llamaba Jetro, ¿sí? Y él tenía 7 hijas, ¿sí? Y la mayor se llamaba Séfora, y pues Moisés se enamoró de ella y se casó con ella, ¿verdad? Así es que Jetro lo adoptó como su hijo. Pero allí yo muchas veces me he preguntado, porque la palabra de Dios dice que por 40 años, o sea, cuando cuando huyó Moisés tenía 40 años, ¿sí? Y cuando fue el llamamiento ya tenía 80 años. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios tanto año llevó a Moisés al desierto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el desierto Dios tenía que quitarle a Moisés su vestidura egipcia, porque Moisés había agarrado la cultura egipcia, porque ha sido criado entre los egipcios en el palacio con Faraón, ¿verdad? Entonces imagínense, pues si los egipcios no podían ver a los hebreos, los maltrataban, hasta los menospreciaban, ¿verdad? Y si usted ve la serie, ahí van a ver que les dicen apestosos, piojentos, así de veras, imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Pero llegó un tiempo en que Dios escuchó el clamor de su pueblo, ¿sí? Pero vamos a ver primero allí, sí, por favor, donde dice allí en Éxodo 3, primero vamos a ver el llamamiento de Moisés, ¿sí? Les digo, ya después de 20 años, allí Dios le habló a Moisés en una zarza. Éxodo 3 del 1 al 6, ¿sí? Dice que Dios, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, o sea, un monte de Dios, era el monte de Dios. Pues vamos a ver por qué. Dice, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, ¿sí? Y ¿qué sigue? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó a Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí vamos a dejarle porque son muchas citas, ¿sí? Pero yo hoy, hermano, lo que quiero que te lleves es que allí fue el llamamiento de Moisés y Dios le dio una encomienda. Y algo muy importante, hermano, allí Dios se dio a conocer como el gran yo soy. Cuando Moisés le preguntó, dijo, pues, ¿y qué voy a...? Porque allá los egipcios lo conocían como un Dios invisible, porque no se veía. O sea, ¿cómo pueden creer en esos dioses que ni lo ven? ¿Verdad? Y ellos tenían muchos dioses, muchos monos feos que los veían, y a ellos, sí, y ellos creían que esos dioses eran los que los protegían y les hacían sus sacrificios, y por eso decían, ay, pues sí, pero ese Dios es invisible, nadie lo ve, ¿cómo pueden creer en ese Dios, verdad? Pero Dios ahí fue donde Dios le dio la encomienda y le dijo que él tenía que ir a sacar de su pueblo de Egipto, ¿sí? Pero mire, la cita ahí, el versículo 7, primero el versículo 14, para ver dónde dice el nombre de Dios. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios, yo soy. O el gran, por eso cantamos aquí, el gran yo soy, ¿sí? Yahweh, el nombre hebreo de Dios, ¿verdad? El nombre Jehová, en la palabra que usted lee en la Reina Valera, dice Jehová es Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí en el versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores, pues he conocido sus angustias. Dios se acordó, ¿sí? Se acordó porque el pueblo se puso a clamar, ¿sí? Entonces, yo quiero que el día de hoy, veamos cómo el pueblo, hermanos, nosotros, se fija cómo vamos a compararnos con ese pueblo. Dice que el pueblo tenían comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas. Imagínese que usted ahí lo traiga por atrás un acreedor, ¿o cómo se dice? Sí, ¿verdad? Alguien que usted le deba, ¿verdad? Y luego dice, también estaban oprimidos, estaban esclavizados en dura servidumbre. Imagínese que a usted le hicieran servir sin paga, ¿verdad? Y luego amargaban su vida. Sí, o sea, ellos amargaban su vida por el trato que les daban, dice. ¿Y saben qué? Los ponían a trabajar, a hacer ladrillos de barro, ¿sí? A hacer barro y ladrillo, o sea, barro, hacían recipientes de barro. Por ejemplo, a las mujeres y a los niños los ponían a moler el barro y a las mujeres a hacer las formas, y las mandaban también a trabajar al campo, y a los hombres los ponían a hacer los ladrillos. Imagínese que usted ahorita trabaja y a lo mejor pues usted siente que se cansa mucho, pero pues no es lo mismo. Imagínese tener que estar, pues nada más los que han trabajado de albañiles pueden entender esto, ¿verdad? Y luego dice también, y en toda labor de campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Ahí andaban detrás de ellos los capataces con un látigo. Dele gracias a Dios porque nosotros no andamos así, hermano, ¿verdad? Yo el día de hoy quiero que usted se haga una pregunta. ¿Cuál es la promesa? ¿Sí? ¿Cuál es la promesa que Dios que Dios le hizo a ese pueblo? Primero, pues que los iba a salir de la esclavitud. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros a lo mejor decimos, pues nosotros no estamos de esclavos, pero nosotros somos esclavos del pecado. Mientras andemos en el pecado, y Egipto es un tipo de pecado, eso significa, creo, ¿verdad? Es el mundo, pero Dios, salir de ahí, del mundo, porque nosotros si no estamos en Dios, andamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, en el mundo, ¿qué hacemos? Puros errores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos saca del mundo, nos saca del pecado, ¿sí? Entonces, nos saca de la esclavitud del pecado. Entonces, esa es una de las promesas que Dios le hizo a ese pueblo y que también a nosotros nos lo hace, ¿sí? Entonces, la otra de las promesas es, ¿qué era de lo que Dios le decía? Le decía, quería que sacaran a su pueblo para que le celebrara fiesta en el desierto, ¿sí? Así, ese era. Y otra, ofrecer sacrificios, quería que también los sacara a ofrecer fiesta y a ofrecer sacrificios a Dios. En el desierto Dios les iba a mostrar cómo, ¿verdad? Y él le reveló a Moisés todo, hasta cómo hacer el tabernáculo, cómo hacerlo todo, con qué, ¿verdad? Dios mismo, desde que llamó a Moisés, él le reveló, ¿verdad? Le reveló sus planes y para usarlo, ¿verdad? Como libertador. ¿Y ustedes creen que la gente le creía? ¿Verdad? Incluso había gente ahí que lo atacaba, ¿verdad? Y imagínense, por ejemplo, en la primera plaga de la sangre, que pues estaban todos ahí enojados, ¿verdad? Porque para todo le echaban la culpa a Moisés. Para todo le echaban la culpa a Moisés. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, otra de las promesas era recibir la tierra prometida, hermanos. La fe de ellos que los mantenía era porque ellos tenían la esperanza de recibir la tierra prometida. Que por cierto le tocó a Josué, ¿verdad? Usted lo ve, Moisés se le conoce como el de los 10 mandamientos, ¿verdad? El que sacó al pueblo, lo trajo en el desierto, ¿sí? Pero esa promesa ya se la había hecho a Abraham Dios, cuando también le habló a Abraham, ¿verdad? Le dijo, ten por cierto que tus descendientes van a ser esclavizados 400 años. Fíjese cómo la palabra se cumple, ¿verdad? Y imagínense cuántas generaciones pasaron en 400 años. Y cómo después de 400 años podían ellos seguir con esa fe. Imagínense, yo creo que eran contados, ¿verdad? Los que... Y ¿sabe qué, mi hermano? Mire, yo le digo a mi esposo, yo creo que es un privilegio cuando Dios se fija en nosotros, porque o sea, hasta el entendimiento que Dios le da a uno para entender lo que Dios quiere,
eso es gracia, hermano, ¿verdad? Porque no cualquiera la tenemos. Por ejemplo, yo le puedo decir de 10 hermanos que se haya fijado Dios en mí, pues yo me siento privilegiada. Y todos los días yo le digo, gracias, Señor, porque te fijaste en mí. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios ve su corazón. Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve un corazón para Él lo elige y Él lo escoge, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues era muy difícil mantener la fe. ¿Se imaginan con esa opresión, con esos maltratos? ¿Verdad? Yo creo que eran contados, pero gracias porque Dios se fijó en Moisés para usarlo como su libertador. Pero nosotros, hermano, fíjese, ahora quiero que vayamos a lo que yo quiero que lleguemos, que es a nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros, hermano? Y yo quiero que el día de hoy usted se vaya con esa, pues, o sea, que usted se lleve esa promesa, ¿verdad? En su corazón, se vaya feliz, ¿verdad? Y que usted pueda decir, ay, gracias, Dios, ¿verdad? O sea, de veras, cómo Dios puede haberse fijado en mí. O sea, tenemos muchas cosas por las cuales usted y yo nos podemos sentir felices. Podemos ser bienaventurados, porque así dice la palabra, bienaventurados el que se acerca a Dios, ¿verdad? Y crea que le hay. Sí, no somos nosotros somos privilegiados el poder estar ahora aquí, ¿verdad? Aprendiendo de Dios, conociéndole y conociendo sus propósitos y conociéndole a Él. ¿Sí? Mire, la esperanza nuestra que yo quiero que hoy se lleve, ¿sí? ¿Cuál es la nuestra? En el tiempo de Moisés, Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo, pero el tabernáculo era un tipo de Jesús, porque el tabernáculo habla de 3 partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el atrio, pues todos podían entrar, y era donde se estaba el altar de los sacrificios, ¿verdad? Donde se sacrificaban a los animales, ¿sí? Entonces, y al lugar santo, pues nada más ciertas personas podían entrar. Al lugar santísimo no podía entrar más que el sacerdote una sola vez al año. El sumo sacerdote, perdón, ¿sí? En el atrio estaba el altar del incienso y el lavacro también. El altar de bronce, el altar de los sacrificios es el altar de bronce, ¿sí? Sí, no, en el lugar santo está el incienso, donde los panes se ofrecían, ¿verdad? Y la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Y el menorá, o sea, el candelabro, ¿sí? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era donde significaba la presencia de Dios. Por eso no cualquiera podía entrar. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo eso era un tipo de Jesús, porque Jesús, ¿sí? Él iba a venir a morir en la cruz, ¿sí? Él iba a hacer el sacrificio. En aquel tiempo del tabernáculo, o se ofrecían sacrificios de animales, de aves, ¿verdad? Se ofrecían sacrificios, pero cuando vino Jesús, ya los sacrificios fueron obsoletos, ¿verdad? Porque el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. ¿Sí? Por eso nosotros ya no podemos ofrecer sacrificios de animales. El sacrificio que nosotros ahorita podemos ofrecer somos nosotros mismos, dice ahí Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Sí, nosotros somos los que nos estamos ofreciendo como sacrificio a venir a adorar a Dios. ¿Sí? Ese es el sacrificio que ahorita nosotros estamos ofreciendo. Así es que imagínense, si nosotros no venimos, ¿qué sacrificio le estamos ofreciendo a Dios? ¿Verdad? Quiero que piensen eso. Pero el día de hoy yo quiero que nos enfoquemos en nuestra esperanza, ¿sí? Y la primera es la salvación, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que solo hay un camino, y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? La gente del mundo
tiene otros mediadores. Yo no sé si se han fijado, ¿sí? Yo no sé si se han fijado, pero yo, por ejemplo, les digo, cuando rezan el rosario, dicen, María, ¿quién sabe qué? Ruega por nosotros. Y María, ¿quién sabe? O sea, María, sí, María de muchas maneras, dice, ¿qué están diciendo? Están diciendo que están poniendo como mediadora a María. La gente cree que la mediadora fue María. María no murió en la cruz, el que murió en la cruz fue Jesús. Por eso nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. Sí, por eso, ¿por qué? Porque Jesús fue el que murió, es el mediador, es el que fue y se sentó a la derecha del Padre a interceder por nosotros. ¿Verdad? Usted cuando lee los evangelios habla de toda la biografía de Jesús. Cuando Jesús resucitó, dice que al tercer día resucitó y fue y se presentó ante sus discípulos y estuvo 40 días, así dice la palabra, 40 días con sus discípulos y 40 noches, pero luego él ascendió. ¿Qué quiere decir ascender? Subió al cielo. ¿A qué subió? Pues subió a sentarse al lado derecho del Padre. Por eso Jesús es nuestro abogado. Sí, es nuestro abogado aquí en la tierra. Por eso todo lo que pedimos, lo dice Él, creyendo lo recibiremos, ¿sí? Entonces, yo quiero, Él nos da una salvación. ¿Cómo dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero también Él dice que nos ha dado una salvación tan grande. Él murió en la cruz para salvarnos, ¿de qué? De nuestros pecados, ¿verdad? Porque usted y yo, cuando andábamos en el mundo, éramos pecadores, éramos esclavos del pecado, pero cuando venimos a Jesús, nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos da la salvación, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿para qué nos sirve esa salvación? Somos salvos, hermano, no es una manera que usted se sienta feliz, no es una manera de decir aleluya, porque en el mundo estamos perdidos, andábamos perdidos, sin esperanza, sin fe, ya venimos a Dios y ahora tenemos esa esperanza, ¿sí? Otro privilegio que tenemos como hijos es la gracia. La gracia, vamos a ver ahí Efesios 2, Cris, por favor, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. En el mundo creemos que porque nos portamos bien, que porque hacemos buenas obras somos salvos, pero aquí esta palabra nos está diciendo que la salvación es gratis, la salvación no se vende, la salvación viene por gracia, porque tú te acercaste a Dios y le pediste, te arrepentiste, reconociste tus pecados y le pediste perdón, y de ahí viene la gracia de Dios, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios nos da esa gracia, el favor. ¿Saben qué quiere decir gracia? Favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada, ¿sí? Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos rescató, nos sacó de esa vana manera de vivir, y dice la palabra, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, Jesucristo, ¿sí? Entonces, no, la salvación no se compra, hermano. Eso de las indulgencias no es cierto. La gente cree que se puede morir y después lo pueden sacar, que lo inventaron, eso del purgatorio, lo inventó la Iglesia Católica, ¿eh? Por eso en los tiempos ¿cómo se llamaba? Que él descubrió eso, se dio cuenta que ahí en la puerta de la iglesia estaban vendiendo las indulgencias de Martín Lutero, ¿verdad? Se dio cuenta de que estaban vendiendo las indulgencias. La salvación es gratuita si tú te acercas y crees en el Señor, ¿verdad? Eso es mentira. Por eso es que nosotros andábamos ciegos, y por eso Jesús les decía a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Porque no veían. Entonces, otro de los privilegios que Él va a venir oiga, hermano, usted no tiene la esperanza, mire, nosotros, así como los hebreos tenían la esperanza de que Jesús, les mandara un libertador, así nosotros también tenemos nuestro libertador, Jesucristo, ¿sí? Él va a venir por nosotros, ¿sí? Vamos a ver Juan 14, 1 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón,
¿creéis en Dios? Crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Jesús les estaba diciendo esto, dice, sí, ahí dice, no se turbe vuestro corazón, crean también, creéis en Dios, crean también en mí, dice. Y luego nos dice la promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso dicen que la casa va a ser morada, ¿verdad? Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Dice, y si me fuere y preparar el lugar, es el que sigue, dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Ahí está la promesa, para que donde yo estoy, ustedes también hermano, usted y yo vamos a estar con Él. Usted y yo vamos, esa es otra de las promesas, otro de los privilegios, otra esperanza que tenemos. Por eso yo le puse nuestra esperanza. Imagínense, nosotros no estamos como los de los tiempos de los egipcios. A lo mejor hay otro tipo de opresión, ¿verdad? Sí, tú sabes, ¿verdad? Tú la sabes, porque a veces nuestro corazón se acongoja por deudas, por otras cosas, ¿verdad? Nosotros, cada quien sabe. Pero nosotros podemos ser libres de ese lazo. Entonces, pero dice que va a venir como un ladrón. Segunda de Pedro 3:10, como un ladrón en la noche. Por eso dice que nosotros debemos vivir como si fuera nuestro último día. ¿Sí? No, o sea, miren, ¿se imaginan? Yo les hablé de 400 años. No iban a perder la esperanza. Yo he escuchado personas que dicen, desde que nací yo oigo lo mismo y decimos que va a venir Jesús y no se ha cumplido. Ellos tuvieron que esperar 400 años, hermano. ¿Sí? Nosotros estamos ya esperando la venida. Por eso dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Y usted no sabe, hermano, ¿verdad? Dice que si por ejemplo, usted se da cuenta cuando viene un ladrón y le roba. Pues así dice, y dice que en un abrir y cerrar de ojos, a ver, hágale así. ¿Cuánto se tardó? Así dice que va a ser la venida del Señor, que ni nos vamos a dar cuenta. Por eso tenemos que estar preparados, para que no nos quedemos, porque lo que viene después no nos va a gustar, ¿verdad? Porque habla de la gran tribulación, ese es otro tema, ¿verdad? Pero qué bueno que se los dieran, ¿verdad? Para que a ver si así nos asustamos. Bueno, vamos, dice ahí en primera los Tesalonicenses 4:13, fíjese cómo dice que seremos arrebatados para recibir al Señor, así lo dice, mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Se han ido a un sepelio y la gente llora mucho, ¿verdad? Pero no, nosotros, porque ellos no tienen esperanza, ¿verdad? Lo que les decía ahorita, ¿qué dice el que sigue? Dice que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, ¿cuál esperanza? Que nosotros, lo que somos en Cristo, ¿sí? Vamos a ser arrebatados, ¿sí? Mire, nosotros tenemos un cuerpo corrupto. Este cuerpo está hecho para quedarse aquí en la tierra, ¿verdad? Porque dice que se tiene que cumplir, polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Si morimos, pues vamos a ser resucitados, pero si los que estamos vivos vamos a ser arrebatados, pero primero arrebatados, ¿sí? Para con Él en las nubes, vamos a llegar con Él en las nubes. Pero se imaginan, ¿se han visto cómo los astronautas para poder salir del espacio ellos se ponen un traje especial? Pues por eso es que tenemos que ser transformados, porque este cuerpo no llega a una distancia y ya no puede respirar, ¿verdad? Pero no, es por eso es que nosotros cuando lleguemos a esa distancia, si estamos vivos, pues vamos a tener que ser transformados para que podamos soportar ¿cómo se dice? La presión, ¿verdad? Sí, entonces esa es otra esperanza, hermanos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser arrebatados. Otra es que iremos al tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios 5:10. Mire, habla del tribunal de Cristo y habla del juicio del gran trono blanco Apocalipsis. ¿Sí me lo puedes abrir? No, ya la abrí, gracias.
La diferencia, hermanos, que en el juicio del gran trono blanco van a ser juzgados todos los que murieron sin Cristo, pero en el tribunal de Cristo nosotros vamos a ser ahí enjuiciados. Pero nosotros, ¿quién es nuestro boleto? Nosotros nuestro boleto es Cristo, ¿sí? Por eso es que ya no vamos a tener que ir a juicio, sino al tribunal de Cristo. Es otro privilegio que tenemos, hermanos, todos los que hemos creído en Él, ¿sí? En ese libertador. La otra es que estaremos en las bodas del Cordero. ¿Usted sabe que la iglesia es la novia de Cristo? Y que nosotros estamos esperando a ese esposo que venga por nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros vamos a las bodas, vamos a casarnos con nuestro esposo que es Cristo, ¿sí? Ahí en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribes, bienaventurados, hermano, a ver, usted diga, repita, bienaventurados. O sea, bienaventurados quiere decir doblemente felices, ¿sí? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiere estar en la boda del Cordero, hermano? ¿Sí? ¿Quiere ser parte de la novia de Cristo? Pues hay que esforzarnos, hermano, porque no es fácil, vamos contracorriente, ¿verdad? Pero no es fácil, pero no es imposible, porque Dios nos da las armas, ¿verdad? Entonces, otra promesa, recibiremos la vida eterna, lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, a su hijo unigénito o a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los hebreos esperaban la tierra prometida, nosotros esperamos la vida eterna. ¿Sí se fija? ¿Se fija qué privilegiados somos? ¿Sí? Entonces, a ver, dígale a su compañero, eres bienaventurado. No es una manera para ser felices, no es una manera para venir y regocijarnos en el Señor. Porque acuérdense que nosotros, otra de las cosas, ahorita lo cantó Jorge, lo cantamos, ¿verdad? Que somos libres, ¿sí? La libertad en Cristo que tenemos. Hermano, nosotros cuando venimos a alabar a Dios, si de veras tenemos esa libertad, necesitamos brincar, saltar. ¿No sabes que muchas de las veces por eso tú no te sueltas? Porque nos sentimos atados, a veces traemos ataduras, ¿verdad? Muchos llegamos con cadenas, ¿verdad? Pero si Dios nos da la libertad, ¿por qué no disfrutar esa libertad, hermano? ¿Verdad? Entonces, yo quiero que el día de hoy, pues, te des un abrazo. ¿Cómo le haces? Un abrazo por todo, por todo lo que, por nuestra esperanza. Tú, sí, felicítate porque tenemos una esperanza. Gracias, Señor. Gracias por esa esperanza que tenemos. Gracias, Señor, porque sabemos que somos privilegiados, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor, como nuestro gran Dios y Salvador, Padre, como nuestro mediador, como nuestro abogado. Señor, que estas palabras, Señor, sella estas palabras en nuestros corazones para que siempre que nos acordemos, Señor, nos sintamos felices, aunque haya pruebas, Señor, porque en este mundo siempre va a haber pruebas, Señor, pero que seamos, Señor, que seamos llenos de fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro amor por ti. Aumenta, Señor, nuestro amor por tu palabra. Ayúdanos a desearla como niños recién nacidos, Señor. Que ellos se ve, Señor, que disfrutan tu palabra, Señor. Así, ayúdanos, Señor, a ser, Padre, fieles en ti. A ser, Señor, a ser de esos cristianos, Señor, que los ejemplares, que los demás quieran ver y que quieran acercarse a conocerte, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro motivo, Señor. Tú eres por quien estamos aquí, Señor, por quien nos reunimos, Señor, porque sabemos que ese es el sacrificio que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, Señor, para ser ejemplos, Señor, y para que todos, Señor, vean a ti, Señor, en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.